Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, y tal y como se lo habíamos prometido desde el domingo anterior, el tema que nos ocupa es el asunto del Poder Judicial y saber qué tiene todo esto en torno a las reformas, lo que piensa hacer Claudia Sheinbaum, qué es lo que realmente se va a preguntar y qué es lo que podemos esperar de todo esto. Para tal fin, Eloy Garza, que siempre está con nosotros, pues tiene un grado de experiencia y conocimiento importante en el tema del Poder Judicial, así que elaboraremos las preguntas, Eloy las responde y José Daniel Borrego será, digamos, un poquito el abogado del diablo en esta ocasión para cuestionar, confirmar o rebatir el tema de lo que nos plantea Eloy, ¿de acuerdo? Me parece bien la mecánica. Gracias, antes que todo, Susana. Al contrario. Bueno, pues vamos a comenzar con esto. Es una evaluación superficial en general del Poder Judicial. ¿Eloy funciona? ¿Otorga justicia pronta y expedita? Mira, a mí no me gustan los absolutismos. No te puedo decir este aparato público o este poder está funcionando o no. Tendríamos que vivir definitivamente en un extremo de la geometría política para decir no está funcionando el poder judicial o legislativo o ejecutivo. Entonces, ¿funciona? Sí, a medias. El poder judicial funciona a medias. ¿Hay corrupción? Sí, en algunos aspectos hay mucha corrupción. ¿Qué tanta? Más de lo que debería de existir. Siempre hay un nivel de corrupción relativamente comprensible en los poderes, o sea, es imposible que todos sean inmaculados, impolutos, que haya limpieza en todos los procedimientos, pero sí hay un exceso de corrupción, es un poder corrompido, pero en no términos es de ahora. generales, no es de ahora, no, tiene un par de años, no, un poco más, aproximadamente unos 100 años de que está corrompido el Poder Judicial. Pero nadie le había pensado ya veremos al detalle en qué. José Daniel, dime una cosa, ¿tú recuerdas en este momento, así que te venga a la memoria, los motivos que el presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, enumeraba precisamente para justificar y hacer una reforma al Poder Judicial? Mira, yo complementando lo que comentó Eloy, me iría todavía más para atrás y les diría que primero que nada todo poder, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, son como grandes maquinarias políticas, administrativas que tienen pues, como una máquina, como un carro, tienes que darle mantenimiento al carro, si no se te vas a tener un problema, ¿no? Yo le doy la razón a Eloy, no creo que sea todo malo, todo bueno, creo que hay piezas que sí funcionan, hay otras que no funcionan. Y si no está en la actualidad en nuestra ley, en nuestro sistema político o político electoral, el cambiar o darle mantenimiento a algunas piezas, yo veo que con la reforma esta que quiere impulsar el presidente es para eso. Las razones por las que el presidente en este momento está en contra del Poder Judicial, yo lo veo más en el sentido de que le han querido estropear muchos de sus proyectos sexenales y también ha favorecido el Poder Judicial tanto a gente enemiga de su proyecto como también algunos criminales que han sido beneficiados por la corrupción que hay ahí. No es nada nuevo, a los que digan que se rasgan las vestiduras. Felipe Calderón, cuando lanza la guerra contra el crimen organizado, muchas veces se quejó del Poder Judicial. Decía, nosotros los metemos y ustedes los sacan. Pero Felipe Calderón nunca se atrevió a ni siquiera a sugerir una reforma al Poder Judicial, bueno, en este sentido, democratizarlo, pero no es nuevo ni exclusivo de México este conflicto, o más bien esta razón para meterle mano. Cierro con esto, en Estados Unidos, además fíjate, el presidente Trump, hasta el hijo de Joe Biden se lo acaban de fregar. O sea, al presidente Trump, ¿cómo lo han traído? El Poder Judicial, en Estados Unidos. Entonces aquí el Poder Judicial, ¿tú dirías que está también inclinado a favor de poderes fácticos o de intereses particulares? No necesariamente, está partidizado. El problema del Poder Judicial que debería ser un poder independiente, autónomo, pero está partidizado. Y cuando está partidizado quiere decir están metidos las élites y los grandes mandones y jerarcas de los partidos políticos. En este caso, lo digo abiertamente, por parte del PAN y del PRI. Entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial,
¿Se vendría siendo el judicial el fiel de la balanza? En teoría sí, así lo marca nuestra Constitución. En 1917 el gran cambio que había frente a la anterior Constitución, fíjate que, mira, la Constitución del 17 no es más que una reforma de la Constitución de 1857. Para efectos prácticos lo llamaron una nueva Constitución, que es cuando está el presidente Venustiano Carranza. Y ahí se hace una división de poderes para poder hacer un buen equilibrio y tomaron como árbitro o fiel de la balanza al Poder Judicial, nombrando algo que ya cambió, nombrando a 21 ministros en la Suprema Corte de Justicia. Después, en el 36, se hizo una reforma interesante por parte de Cárdenas, que si hay oportunidad la comentamos. Después, en el 94, con Ernesto Zedillo, hay una gran reforma judicial, que esa fue la que yo estudié pues relativamente a fondo. Y ahora esta posible reforma con sus asegúnes, ya también los comentaremos. Entonces, ¿es un fiel de la balanza? ¿Debería de serlo? ¿Por qué no lo es? Otra vez, porque muchos magistrados están partidizados, y ministros de la Suprema Corte y algunos jueces. Pero sin embargo, sí ha bloqueado iniciativas del Ejecutivo y también del Legislativo. A veces para bien y a veces para mal. Ajá. Y también ¿Y quién los bloquea a ellos? O sea, ¿quién los controla a ellos? Cuando yo escribí mi tesis para salir como abogado, yo decía después hizo muy común esa frase, pero es quién vigila a los vigilantes. Entonces hay una cosa que se llama un órgano, precisamente del Poder Judicial, que es iniciativa del entonces presidente Zedillo, fue el que la presentó. En realidad el que la hizo fue un maestro mío, un excelente abogado, presidente en aquel entonces de la Suprema Corte de Justicia, que se llama Ulises Smith. Gran abogado, y además un gran abogado lector de literatura. Pensador. Por eso, y que además hacía grandes juicios sobre juicios de novela. Y sobre eso emitía sentencias. Todavía por ahí hay muchos saludos ahí a Ulises Smith, uno de los grandes pensadores, como bien dices, jurisconsultos de aquí de este país. Y él fue el que hizo la reforma del 94, que después se aplicó en el 95. Él cambió de 21 ministros a 11. Al rato vemos de magistrados, ministros, e hizo también cambio Siempre tiene en que los ser un número magistrados. non para que haya... Siempre tiene que ser un número non. Y fíjate qué interesante. Además de la cuestión de paridad de género, etcétera, la reforma del 94 llevó a hacer 2 salas y a hacer una depuración interesante de la Suprema Corte de Justicia. Que hay algunas cosas que debemos de mantener. Bueno, a lo que voy es que se hizo también un órgano dependiente del Poder Judicial que se llama Consejo de la Judicatura, que en teoría se encargaba de vigilar al vigilante. Eran magistrados que vigilaban a los magistrados. a los ministros, Okay. Y a los magistrados. El problema es que en la práctica el Consejo de la Judicatura, también la de aquí de Nuevo León, por cierto, se está convirtiendo simplemente en mero tramitador administrativo. Entonces, aquí faltan jueces, vamos a meter ahí jueces, vamos a aumentarles el sueldo, vamos a estarles ahí porque les faltan ahí recursos para complementar ahí a un juez. Bueno, ese tipo de cuestiones administrativas en esta actual reforma se está corrigiendo, quitando el Consejo de la Judicatura, creando un Consejo de Disciplina, que ese sí va a vigilar, y no nada más a vigilar, a sancionar y hasta fincar responsabilidades a los magistrados, ministros y jueces que no cumplan con su deber. Y aparte se va a haber un área administrativa, un órgano administrativo que se va a encargar de estar viendo los recursos que se van a estar ahí repartiendo. Entonces, esa es una parte para mí muy interesante que vale la pena tomar, analizar y aplicar en esta nueva reforma que yo llamaría la reforma, no plan C, porque es más bien... Plan Claudia. No plan Claudia, es una reforma de López Obrador que le inició ahí desde febrero. Por eso el el interés 5 de de poner febrero. algo, Dani. Mira, yo lo que veo y me parece muy interesante desde mi visión, digo, tú tienes una visión pues, de abogado, más intelectual que el abogado promedio, como dicen en Vargaplanchas, más elevado,
pero sigue siendo una visión jurídica. Yo la complementaría con mi visión Política. política, Política, de como la, politólogo de la que- ciencia política, porque Sí. es muy diferente una cosa y otra. Yo lo que veo sí es un debate primigenio en la ciencia política, en la división de poderes, porque ese es el debate real. O sea, ¿por qué la gente critica por este plan C? Porque dicen, es que el presidente está invadiendo un poder. El presidente está queriendo meterse al Poder Judicial. Y el argumento para hacer la reforma es precisamente el, oye, pues es que al Poder Judicial hacen lo que quieren y se meten a las decisiones políticas. Yo quiero hacer un proyecto, don Chuyito de la esquina va y inicia un juicio de amparo, recibe el beneficio y me tumba a mí mi proyecto. Porque eso es lo que mucha gente no entiende. Hay proyectos presidenciales que los ha tumbado un juez por una suspensión provisional o definitiva de algo que puso el juez de la de esquina. circuito, Pues sí. sí, te lo puede tumbar. Y le dio en la torre al presidente o a un gobernador. Sí, o- entonces, pues bueno, es un debate interesante. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Históricamente, ¿qué es lo que pasa? Históricamente está siempre la lucha de poderes, en Nuevo León lo vemos también. Nada más que llega un punto donde un poder sí se excede y tiene ya consecuencias de todo el resto de los demás y le cortan la cabeza a alguien, políticamente hablando, se hace una reforma profunda, pero siempre va a estar esta tensión entre los... O sea, vamos, pues sí, hay un debate porque el presidente se quiere meter, pero es el mismo debate que hemos tenido décadas, siglos, y no es que en todos los países del mundo. No, ahora teniendo ellos mayoría en Morena, teniendo Mayoría calificada, que además, sí. Ajá, ¿Cuál es la diferencia de la mayoría calificada? Que puedes hacer reformas constitucionales. Claro. Que ya la Puedes cambiar la constitución. Ya la tenían con sus aliados en la Cámara de Diputados. Ahora están a 12 o 13 escaños para conseguir la mayoría calificada en el Senado. O sea, prácticamente ya la tienen en la bolsa. Sí. Por eso está tan confiado el presidente de que en septiembre se van a hacer las reformas, no solamente a la judicial, sino a esa veintena de reformas que presentó el pasado febrero. Vamos a ir a una pausa breve, pero al regresar quiero que me platiquen un poco su opinión de este personaje que ha sido controversial en todo el tema del Poder Judicial y es la ministra Piña. ¿Ok? Regresamos en un momentito. Esto es La Nocturna.
estamos de regreso. No sabría decirle si el término correcto sea que esta determinación del presidente para reformar el Poder Judicial obedece a que ha sido un Poder Judicial incómodo para el retador, lo desafía. Y por otro lado, de alguna manera hay ciertos personajes que particularmente han sido, digamos, pues sí, vanagloriados, digámoslo así, por los adversarios de Andrés Manuel López Obrador y repudiada por los que son simpatizantes de López Obrador. Y uno de esos sería la ministra Piña. Eloy, ¿qué opinión tienes de ella como personaje político y del de la ministra Norma Piña, sí, que ha hecho puras piñas de la Norma? O sea, mira, a mí me da igual cuáles fueron los intereses, objetivos o intenciones del presidente. Lo que sí es cierto es que hay una gran parte, hay un segmento importante del Poder Judicial que está totalmente corrompido. Un ejemplo de ello, donde se pueden ilustrar qué tan corrompido está, es un libro, se llama Un caso de injusticia, algo así, de Jorge Volpi, un caso criminal. Una novela criminal. Una novela criminal. Ahí está perfectamente claro, mejor que cualquier libro de Rebel. El libro que quieran, este es mejor, porque además de ser un gran literato y un gran narrador, Jorge Volpi fue secretario de Diego Valadez, Okay. Y muy cercano también a Carpizo, como abogado. Era muy amigo de Carpizo, del papá de Jorge Volpi. Entonces, véanlo, es precisamente sobre el caso de Florence Cassés. No se mete tanto en si fue culpable o no, de hecho lo deja abierto en una novela, sino en el proceso, cómo están corrompidos los jueces, los ministros, los magistrados, algunos. Porque también hay un servicio civil de carrera y también realmente hay que reconocer a los jueces que son entregados en cuerpo y alma 24 horas para tratar de resolver los casos y que meritoriamente están ahí en esas posiciones. Pero volviendo al caso de Norma Piña, ¿cuál es el problema de Norma Piña? Fuera de esta broma de juego de lenguaje que hice al principio. La primera, sí hay una partidización en la toma de resoluciones que se hacen ahí, en la Suprema Corte de Justicia. La segunda, sí hay un privilegio de los grandes corporativos en detrimento de la justicia de carácter popular. O sea, de atención hacia las gentes de más escasos recursos, que cuando llegan a la Suprema Corte de Justicia es imposible que puedan pasar las 3 instancias y tener una resolución a favor de los intereses de esa pobre señora. ¿Justicia para los ricos? Justicia, está hecha para hacer una justicia para los ricos. La norma está para los ricos y las piñas para los pobres. Eso tenemos que invertirlo. Yo no tengo nada en contra de la señora, pero tampoco nada a favor. De hecho, ojo, cuando se llegue a hacer, si es que realmente prospera esta intención de hacer por voto popular, o sea, por sufragio, el nombramiento de ministros, de magistrados y de jueces, también los ministros y magistrados en funciones pueden apelar buscando también la candidatura al cargo. Entonces la ministra Piña puede volver a quedar sin ningún problema. Pero ¿cómo vamos a saber los ciudadanos comunes qué es lo que necesita saber alguien que va a ocupar un puesto tan crucial en cuanto a la justicia para votar o no votar por alguien? Bueno, se lo preguntas a alguien que está a favor en el 90% de las propuestas de esta reforma judicial, como estuve a favor el 100% de las propuestas de las reformas en 1994, pero ese 10% en el que estoy en contra es precisamente en el voto popular para la elección de ministros, magistrados y jueces. ¿En tu opinión, cómo debería ser? ¿Cómo debería de ser? Solamente poner como voto popular, si es que ese es el mecanismo que se va a elegir, a los ministros y magistrados. Los jueces deben de respetarlos y que se mantenga también como proceso de servicio civil de carrera. O sea, a través del estudio, la preparación, del esfuerzo y etcétera. Sí. Porque los nepotismos, que se las hay,
Hay un grave Y los problema de dedazos. nepotismo y los dedazos. Más que los dedazos, las inclinaciones en favor no de una parte o de la contraparte, sino de unos clientes, porque ese es el problema. O sea, cuando un magistrado o un ministro, pasa aquí también en Nuevo León, hombre, cuando un ministro o un magistrado resuelve o falla, realmente es literal, falla por intereses creados. Entonces, Claro. los fallos siempre están fallos. Es que siempre le tendrán que deber algo a alguien, lo hablábamos hace rato. O sea, si alguien te da un puesto de ese nivel y luego te llega la carpeta de esa persona, estás en un conflicto de interés. Lo correcto sería que la mandaras a alguien que no le deba nada a esa persona en particular. Pero es muy difícil encontrar en el ámbito político, y te lo pregunto a ti como politólogo, alguien que no le deba el puesto a alguien más. Bueno, es que ahí es donde, digo, respeto la opinión de Eloy, pues te equivoca rotundamente. Gracias. En el sentido de que yo sí estoy a favor de que sea, a ver, cuando decimos la gente que, a ver, no tiene la capacidad de decidir, o sea, el ciudadano tiene la capacidad de decidir quién va a tener los proyectos de seguridad pública, de infraestructura vial, de educación, de salud, de seguridad nacional, de todo. O sea, Nosotros no elegimos a los gabinetes. Sí, claro, pero elegimos a la cabeza del proyecto que en teoría, si fuera lo suficientemente ético, inteligente y con una altura moral, presentaría su gabinete antes de ganar. López Obrador lo hizo, creo que en 2012, esta última vez no lo hizo, pero ahí están, vamos, es libre. A lo que voy con esto es que hay situaciones atípicas. Te pongo el caso hubo un caso que se viralizó mucho, bueno, el de Marisela Morales. El de Marisela Morales, la madre de esta joven desaparecida que el juez deja libre al asesino confeso de su hija y luego la mataron a ella fuera del palacio en Chihuahua. La gente, el sentimiento popular era de indignación y de rechazo hacia ese juez. Sí. Y no había manera de castigarlo. No, yo creo que hay manera de castigarlo. Que vuelva a postularse para su puesto, que le saquen eso en contra, a ver si vuelve a emitir esas sentencias. A lo que voy. Ay, por Dios, güey. No, a ver, está bien. Cierro con esto. Los Estados Unidos, ahorita, el fiscal de distrito, Alvin Bragg, que es el que lleva el caso en contra de Donald Trump, se postuló. Es más, lo impulsó el Partido Demócrata para que se postulara. Y él dice claramente, a ver, yo delitos menores, que ande un güey con marihuana, yo no lo voy a procesar, a menos que venga acompañado de un delito más grave. Es lo que dice él. O sea, los fiscales tienen en Estados Unidos, porque estamos copiando el sistema anglosajón, al final de cuentas, pueden elegir a los jueces, pueden elegir a los fiscales, sí, pueden elegir al sheriff. Yo creo todo o nada, o democracia o no democracia. Si ya tenemos democratizado el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿ahora qué? Oye, andan los jueces ahí cada cuando los exhiben fumándose un puro de no sé cuántos miles de pesos, un Rolex que no les alcanza con su sueldo. Son corruptos, hombre. Que hay que castigarlos con el voto popular. No, que el voto popular sea la guillotina de los corruptos. Vamos a iniciar la revolución judicial aquí. Es una sarta de barbaridades lo que estás diciendo. Gracias. En el momento que digas algo incorrecto te va a corregir. Bueno, por pronto, gracias. Pero, a ver, lo que les no, lo por que les alusiones personales. Es, ¿cómo ponerle al pueblo la responsabilidad de elegir a gente que tiene que tener conocimientos muy particulares? Para empezar, necesitan ser abogados. Un gobernante no necesariamente, y por eso nombran a su gabinete, y el gabinete no lo elige el pueblo, y el gabinete confías en que el gobernante elija bien a su equipo de trabajo para asignarle labores específicas. Pero acá, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo voy a saber quién es realmente un juez que sepa llevar un proceso? Aquí, por ejemplo, una cosa que es desesperante en México es que el proceso estuvo mal llevado y entonces por eso quedó libre. O sea, cosas de ese tipo que suceden constantemente y deja libres a las personas. Bueno, ya te respondió Borrego.
ese interrogante, O- pero te lo o- respondió mal. o Pero aquella- no, déjame responder bien. A ver, a ver. A ver. Es que tú dices, a través del voto popular se corrigen y entonces se puede... No, yo no digo que se puede corrija, yo mandar digo- a ver, ¿cuántos alcaldes que se han reelecto realmente han hecho ahora sí lo que deben de hacer? ¿Cuántos alcaldes o diputados locales que se han reelecto han dicho, ya ahora sí me voy a proceder con toda formalidad y apegándome a derecho, porque si no, la gente no va a votar a favor mío? Por favor, hombre, no se acaba ni la corrupción, ni las tranzas, ni las movidas chuecas con la elección, y menos con la reelección. ¿Y Qué esto? bueno que una de las propuestas de Claudia Sheinbaum es precisamente acabar con la reelección de los diputados federales y ojalá también sean con los diputados Bueno, y locales. entonces el ponerlos bajo a los A la lupa. magistrados, bajo la opción de la elección popular, ¿no es darles otro motivo para corromperse? Claro, Alguien que los ¿quién va? financie, que los Dicen, apoye, mira, que les dé el dinero Mira, para en, campaña. en los transitorios que presentaron ahí en esta iniciativa de ley, hay algunas cosas que estoy a favor tuyas, el 1%. Pero en el transitorio dice, hay que la elección de estos ministros, magistrados y jueces va a ser previa selección por parte de los diferentes poderes. Entonces, eso, ahí ya hay un filtro. Al estilo japonés. Al estilo japonés. Otro tema también que me interesa aquí recalcar, dicen, es que también pasa en Estados Unidos. No. Quien da el fallo en un juicio, quien da la sentencia o el veredicto final, ni siquiera es ese juez, que no todos son extraídos de voto popular. Es el jurado. Es un jurado Ciudadano. de cuya resolución no puede apartarse ni un milímetro el juez, que pudo haber sido nombrado democráticamente, ellos son los que sentencian. pero los que sentencian no son los jueces. El juez es Más solamente impone la pena. es quien impone la pena, como acertadamente dices, pero por eso da igual. Aquí sí, un juez te determina no nada más la pena, te determina también si eres o no eres culpable, o si te vas libre, o si te doy un amparo o no un amparo. Primera diferencia. Okay. No, realmente no somos, en ese tema, no estamos apegados al sistema de administración de justicia gringo. Ok, pero de Estados Unidos. tiempo, y te hago una pregunta para que A ver. continúes hablando. Y ahorita nos vamos a corte después de la pregunta. Pero estamos de acuerdo que las reformas que se han hecho al sistema judicial mexicano quieren tropicalizar ese sistema. No, la última vez en que se tropicalizó el sistema de administración de justicia norteamericano fue en 1920, No, en México, traído en de allá. México. En México, la última vez. Es- De aquí para adelante, somos más bien, en cuestiones de cortes, estamos más parecidos al sistema de administración de justicia europeo. Vamos a una pausa, volvemos. Esto es La Nocturna. Estamos hablando de los pros, contras, conveniencias o inconveniencias de meterle mano al Poder Judicial. Volvemos.
Bien, pues ya estamos de regreso y estábamos pendientes con una pregunta que estaba pues planteando José Daniel Borrego. A ver, José Daniel, vuelve a hacerle la pregunta a Eloy. ¿Cuál pregunta le dices? Antes de irnos a corte, le Pero estabas ¿cuál? hablando Me de... estabas preguntando sobre la comparación frente al sistema. del- Sí, Estados mira, Unidos. lo que pasa es que O haz otra. no, importa. es Ya parte se te de olvidó. Pa' siempre, todos traigo. siempre el discurso político y social de críticas al Poder Judicial, y yo lo escuché de algunos veteranos de la antigua policía judicial, ¿no? Del típico ensombrerado con la pistola y todo, de esos tiempos. Y yo lo escuché una vez, un señor ya grande me lo platicó, me llamó mucho la atención, decía, es que nosotros nos reportaban un delito, pasábamos en la calle, veíamos un vato que se parecía a él, órale güey, ya, no, eres tú, órale, sabes, y ya, ahí quedó, y se iba el pobre cristiano muchos años, ¿no? Al bote. Con el ¿Por qué? tehuacanazo. También porque todo era escrito, se prestaba a hacer modificaciones ahí con los jueces y todo. Sí había mayor corrupción antes. Este tema de la gran reforma del sistema penal acusatorio que sí americanizaron el Sí, sistema, sí, se americanizó sí, un poco. sí, sin duda. A lo que voy con eso es que los cambios al Poder Judicial no son nuevos. Esto, digamos que es una vertiente más de reforma al Poder Judicial, que si lo tomamos en comparativa, pues de alguna manera estamos tratando de imitar al sistema anglosajón. Oye, imagínate, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre la locura? Porque puede pasar, ¿sabes qué? No nada más que los elige el pueblo, que decida el pueblo si son culpables o no. ¿Cuánta gente de la oposición no va a pegar el grito en el cielo? de Barrabás. No, pues sí, pero el sistema anglosajón así es. Mira nada más, si yo voy a Estados Unidos y alguien me acusa que hace 10 años hice un comentario o una acción inapropiada, me pueden llevar al bote ahorita sin pruebas, nada más porque te arman un juicio, te llevan ante el jurado y te meten en un problemón. Bueno, por ahí hay un resarcimiento de daños. Ok, hay un resarcimiento de daños, pero Aquí no. a lo que voy, disculpas, Susana, es que siempre, o sea, no hay sistema perfecto. Si tú dejas todo en manos de los jueces y magistrados, todo el 100%, pues ellos no van a responder al bien común, sino ya a componendas sistemas políticos. Ahora, si tú les quitas todo el poder a ellos y se lo das al pueblo, ahí hay otro problema, porque el pueblo es inculto, es muy incivilizado. Sí son incivilizados, Eloy. No, es verdad. Ha habido muchos, fíjate. No, lo que pasa Sí. es que no sabemos que los tecnicismos Mira, por ejemplo, yo Claro. no entiendo cómo vas a elegir una persona que no va a salir por un partido político, cómo van a hacer la campaña, cómo voy a saber yo cuál es su ideología, a quién obedece o a quién no obedece, cómo voy a saber que verdaderamente ¿Para qué crees está que se libre de inventaron vínculos? esos tecnicismos? ¿Para qué? Dime Para que tú, yo estudié eso. Que no lo sepamos. Que no, Para lo, que- que para- no lo entiendas. Para que sea una especie de cofradía. De élite, ¿no? De Una élite élite, claro. especializada. Exacto. ¿Por qué la filosofía se volvió una sucesión de terminologías crípticas a partir del postestructuralismo? Precisamente para que solamente lo entendieran los Sí, legos. te volvías no. pocos. Te volvieran una élite Es no. de ente superior, porque cuando te vuelves un ente superior o una élite privilegiada, dominas al resto. Y aquí esto se contradice con el artículo 39 constitucional, que espero que si no lo vayan a quitar. El artículo 39 constitucional dice todo el poder judicial, legislativo, ejecutivo en México dimana del pueblo. Ahora, que dimane del pueblo no significa que lo vote necesariamente todo el pueblo. Sí, bueno, ya. O sea, de hecho, el artículo 40 constitucional te dice, hay una soberanía de cada uno de los poderes y cada poder se gobierna Autorregula. solo. O, como bien dices tú, con un terminajo que espero que lo entiendan todos, autorregular quiere decir yo hago mis propios controles internos para poder balancear el servicio que estoy prestando a la comunidad. Entonces, en otras palabras, quitemos mejor. ¿Qué reforma es la que conviene hacer? Quitar tanta terminología que está de más. Cuando tú lees una sentencia,
Y a mí me han demandado varias veces por expresar, por opinión pública. A ti también. Sí. A ti también. Sí. Y han sido y abusivamente nos lo han hecho aquí en Nuevo León, Sí, a ver. porque Nuevo León es el único estado donde todavía te pueden denunciar a ti como periodista o como intelectual o como académico o como opinador o como influencer todavía puedes ir por a la una cárcel. idea que tú dices. Bueno, mira, es que nada más para complementar y te dejo más tiempo, aquí también entramos a otro problema muy grave con esto que acabas de decir. Ok, entonces todo el Poder Judicial funciona con las leyes que hace el Poder Legislativo. Claro, como debe ser. Y como debe ser, pero muchos de esos diputados son sumamente ignorantes. La gente más inculta de este estado está en el Congreso del estado. Está en el Congreso. Yo los he visto. No seas así. No, son los más incultos, los más Hay unos que no te pueden recitar o decir en qué consiste un artículo. y de los básicos, ¿eh? Yo quiero proponer en esta mesa que hagamos una revisión de todas las iniciativas que presenten los diputados locales para ver si están bien hechas, de perdido la exposición de motivos. Y les voy a demostrar, porque yo sí me voy a abocar a eso, les voy a demostrar que la mayoría de las iniciativas que se presentan, y esas sí se aprueban, porque las que tú presentas No, generalmente claro que no se no. aprueban Ah, aquí no, en el van a ciudadano, valer con las que archivo- ellos archivo presentan muerto. están mal hechas. Ni siquiera las hacen ellos, porque siempre buscan a un primo o a un tío, No, o lo- al hermano o a la hermana, que más o menos le entiende al derecho y sacó ahí pasó la materia en la Facultad de Derecho, ahí respaldo, Oye, y les dan una lana para que nombrar los asesores. y si bien Acabemos va. con los asesores del Consejo. Nombremos un órgano de consultoría o constitucional para que haga la revisión de esto, que no existe en México. Tengo entendido que existe un centro de estudios parlamentarios. No, y somos pioneros, y funcionó bastante bien. Lo implementó allá cuando estaba muy incipiente una gran abogada, a quien quiero saludar aquí, que es nuestra mejor especialista en sistema parlamentario, que se llama Elisa Estrada. No sé si ¿Pero ustedes qué la pasó conocen. con ese? No, ahí está. Es el sirve. Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado. Ahí está. El problema es que nombren realmente a un especialista, alguien que al menos sea doctor en Derecho. Sí, bueno, lo que pasa es que el problema también, Eloy, es que, y yo lo he visto, el término, no, que el diputado tiene tantos asesores, pues es nada más nóminas ahí de gente que metieron Sí. por cuota del amigo, de la chichincle, ¿no? El tema es que, oye, muchos diputados, nivel vergonzoso, ponen a su gente a hacer una iniciativa, esa persona no está capacitada para hacerla, agarra un machote de otra iniciativa vieja. Copy-paste. Copy-paste. Oye, y de repente te encuentras cosas terribles como que las fechas que ponen hace unos años o términos de cosas que ya no existen en la ley o como institución. O sea, es en realidad de dar vergüenza. Y esta frase que decía que no veas cómo se hacen ni las leyes ni las salchichas, pues es cierto. Cuando tú ves cómo se hacen las leyes en cualquier país, pero en este país más, y quién las hace y cuáles son sus consecuencias. Ay, güey, o Sí, sea, me recuerda es- aquel programa en donde estaban haciendo obras de arte moderno y afuera en la galería estaba el galerista presumiendo que el arte todo complicado y atrás estaban 4 chimpancés pintando los lienzos. O sea, realmente era una cuestión de explotar el esnobismo de la gente que creía que está interpretando una obra con mucho significado y no era más Sí, que no, unos Ahora, yo insisto garabatos. también, sí, estamos generalizando, Pero, sí. también hay jurisconsultos y hay también gente que Bueno, pero ha estado en el explícame. legislativo. Ok. Cada que vez son de menos, primera. Ya que tocaron el Cada tema vez menos. Cada del vez menos. legislativo aquí, ¿qué pasó con esto que nombraron a los fiscales anticipadamente o en tiempo y forma? ¿Qué pasó esta semana? A mí me en ese encanta sentido? remitirme siempre a la literatura, y hay una cosa que es la novela perfecta política que se escribió aquí en México. Se han escrito muchas novelas políticas, pero la mejor de todos los tiempos que se ha publicado aquí en México se llama La sombra del caudillo, por don Martín Luis Guzmán, un gran escritor de la Revolución Mexicana. Explica la esencia de la política mexicana de aquel entonces, porque la publicó en los años 20, pero funciona perfectamente, a la perfección,
a lo que está pasando ahora en algunos estados. No diré nombres, solamente diré NL, en algunos estados como NL. ¿Qué es lo que está pasando? Madruguete. Explícame cómo estuvo la mecánica de ese madruguete. Pues simplemente que se anticiparon a nombrar a los fiscales, hay todo un procedimiento que se los pasaron por el arco del triunfo. Menos al fiscal general, a ese no lo nombraron. ¿Eh? Digo, sigue siendo Pedro Arce. Hay una ratificación por parte de un encargado de despacho, que eso también hay una irregularidad que se tiene que subsanar en los próximos meses. O sea, lo que no se puede hacer, y incluye ahí también el Contralor, por cierto. Okay. Porque también el titular de la... ¿Y el fiscal anticorrupción? ¿Y cuál otro fue? Mira, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Otra vez, dos grandes defectos, que más que defectos son gandallismo. El hecho de que se partidicen todos los órganos constitucionales autónomos. O sea, que sea un partido, en este caso lo digo abiertamente, nomás lo voy a decir las siglas, no abiertamente, PAN, PRI. Se agandallaron estos nombramientos, los hicieron aprovechando que la bancada de Movimiento Ciudadano no estaba, para ponerlos en la mesa, nombrarlos al vapor, y no hay nada peor en un poder legislativo que hacer nombramientos o leyes al vapor, porque o se está haciendo de manera frívola o se está haciendo de manera dolosa. En este caso, yo digo que se hicieron las dos condiciones, se cumplieron ambas condiciones. Se hizo de manera dolosa y se hizo de manera frívola. Y no podemos avanzar como Estado, ni como sistema político, ni siquiera como comunidad, como colectividad, si metemos la frivolidad por delante y si metemos la partidización por delante. Abajo los partidos políticos cuando están por encima de la voluntad ciudadana y por encima del artículo 39 constitucional. Mira, en una entrevista que, por cierto, he estado buscando últimamente, que no la encuentro, estaba en YouTube, era de Ricardo Rafael con Giovanni Sartori, hace poco relativamente poco que vino a México, apenas se estaba discutiendo, se acaba de votar el tema de la reelección de los diputados. Y Giovanni Sartori estaba hablando de la necesidad de que para darle solidez a cambios legislativos profundos había que, por ejemplo, que era una buena opción el tema de la segunda vuelta, de la reelección de los legisladores, ¿no? Y Ricardo Rafael le dice, oiga, pero bueno, entonces va a haber más manipulación de los partidos políticos con esto. Y lo que le contesta Giovanni Sartori me gustó bastante, dice, bueno, entonces lo que hay que quitar no es la reelección, es la manipulación de los partidos políticos a ese tipo de cosas. La cuestión de la elección de fiscales autónomos de parte del Congreso está viciado de fondo, porque fíjate, cuando se hacen estos cambios al tema de las procuradurías, que eran procuradurías dependiendo directamente del gobernador, a la Fiscalía Autónoma, se vendió como la gran solución a la corrupción o todo, bajo la idea de que si tú tienes al fiscal o al procurador que no dependa del gobernador, entonces ya no le va a rendir tributo a él. Entonces ya va a poder trabajar libremente. Y autónomo significa que no dependa de nadie. Bueno, ahí está el tema, ahí está no existe la autonomía, eso no es cierto. No, es una en utopía. todo sistema político, en toda maquinaria política y administrativa, no hay autonomía. Es como decir, aquí en esta máquina hay otra máquina siempre hay una que jerarquía funciona, superior. siempre va a estar subordinado a algo. En este caso es al Congreso del Estado, porque dicen, no, es que no es el gobernador, lo vota el Congreso. Ok, y tú te vas a revisar los perfiles de las personas que va a votar el Congreso para que sean autónomos. Ándale. Y es gente de sus filas. Entonces, ¿autonomía de quién? Lo único que estás haciendo es quitándole la capacidad al Poder Ejecutivo de elegir con quién y cómo va a trabajar para que los de enfrente y los del Congreso, que son 100% enemigos políticos tuyos, designen a alguien. Mira, con esto cierro. Sí. Imagínate tú la ridiculez. Tú eres un candidato y tú checas cuáles son las prioridades para los ciudadanos, ¿no? La seguridad, en todos lados es así. Ok,
haces un plan de seguridad, haces un plan para reducir delitos y todo, ganas la gubernatura y luego no puedes llevar a cabo tu plan porque a ti no te corresponde ese tema, sino a la fiscalía. Oye, pues es una tontería. Pero la culpa de la inseguridad es del Ejecutivo, claro, ¿verdad? por Vamos supuesto. a una pausa y vamos a regresar. Hazme el La gran favor. pregunta es, esta situación, este madruguete, este condicionamiento, ¿traería otra vez una larga disputa y rispidez entre el Ejecutivo y el Legislativo en los próximos meses? Vamos a una pausa, volvemos con más. Esto es La Nocturna. Cualquier información relacionada con su localización, favor de comunicarse a la Comisión Local de Bien, hablando de temas de justicia, vamos a aterrizarnos aquí en Nuevo León y una de las cuestiones que fue, digamos, el meollo del asunto, la manzana de la discordia entre el Ejecutivo y el Legislativo tenía que ver precisamente con la Fiscalía. Y las fiscalías, curiosamente, pues no deben de depender ni de nadie, o sea, deben de ser autónomas, pero según José Daniel Borrego, la autonomía es una utopía, es ficticia, es imaginaria, no hay tal cosa en la práctica como la autonomía en temas de política o de justicia tampoco. Me acabas de hacer recordar un chiste que palabras más, palabras menos. Un amigo platicando con otro le dice, no, es que ¿sabes qué? A ti te gobierna tu mujer. Y dice, no, claro que no. No, a mí no me gobierna mi mujer, ni a mí. Le dije, es más, dice, nada más a ti te gobierna tu mujer. Dice, bueno, está bien. Le dice, vamos a hacer una apuesta. Vete al pueblo y checa a ver quién manda en cada una de las casas. Si tú encuentras un hombre que se mande solo, yo te pago la apuesta. Dice, pues, está bien, puedo dar. Llega, toca una puerta, oiga, aquí, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a comer hoy? No, pues lo que diga mi mujer. Hijos. No, pues ni modo. Así se va. Hasta que llega a una casa y sale un vato así, bien bragado, norteño. ¿Qué pasó? No, oiga, usted, lo manda su mujer. No, para nada, para nada. Oiga, ¿y usted es el que manda aquí? Sí, claro, yo soy el que manda, sí, por supuesto.
No, pues está bien. Ya iba a sacar, dice, oye, ¿sabes qué? Pues acaba de ganar un dinero porque usted Tiene se autonomía. manda solo, tiene autonomía, le entrega el dinero y nomás donde lo recibe se escucha, vieja, ¿qué vamos a hacer con este dinero que me acabo de ganar? ¿No? Pues sí. O sea, en realidad no existe una autonomía Todos total de dependemos nada. de otros de una Hay u una otra frase forma. que dice, ni los pájaros son libres porque están encadenados al cielo. Es decir, le decía la canción clásica de Lalo Mora, eslabón por eslabón. O de como los decía invasores. de- O sea, no hay autonomía, nada es autónomo en esta vida. Siempre estamos de alguna manera ligados a algo o a alguien. Pero entonces por eso está Pero la- es que en manos de quien debería con de es- con estar, esto ¿eh? cierro el tema, ¿no? La autonomía, ok, tienen que ser autónomos. ¿Y quién los va a elegir? No, pues tal, entonces ya no es autónomo. Si los eligen los diputados, no es autónomo. Si los elige el pueblo, cuestionamos su capacidad para hacerlo. No hay solución fácil. Yo sí creo que es sano que haya un debate, que haya una indignación de sectores de oposición, pero que haya participación. Tanto, ojo, y aquí con esto cierro, tanto en el tema federal con la cuestión del Poder Judicial, tanto a nivel Nuevo León con la cuestión de la designación de todos los fiscales. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tú puedes ligar claramente a un personaje en una posición con un partido político o con un grupo político, estamos ya dándonos cuenta que va a haber un sesgo en el desempeño de su trabajo. Me dejan matizar algunos ver. aristas o quitarles un poco lo punzante de Borrego. Estoy totalmente de acuerdo con él en un 1%. Depende de los... mira, el órgano constitucional autónomo por sí no es malo. Giovanni Sartori, a quien acertadamente mencionas, Borrego, que acaba, por cierto, en este año cumplir 100 años, ya muerto, pero estamos celebrando los 100 años de ese gran de su teórico, natalicio. de ese gran teórico político, y él era en su libro célebre que se llama Los partidos políticos, el sistema de partidos políticos que publicó allá por los 90 y menciona precisamente al sistema político mexicano, no precisamente para mucha honra, porque nos hablaba de que éramos un sistema con partido dominante. Luego pasamos a partido hegemónico y luego ya pasamos a un sistema de partidos competitivos. Bueno, hablando de eso, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ¿valía la pena que se volviera autónomo? Sí. ¿Por qué? Porque antes dependía de la Secretaría de Gobernación y las tranzas y todas las corrupciones y sobre todo los fraudes electorales se gestaban desde el Palacio de Bucareli, que es donde está la Secretaría de Gobernación. Ahora, otro tipo de órganos constitucionales autónomos, como las fiscalías, ahí sí no estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Borrego. Deberían de regresar al Poder Ejecutivo, porque la responsabilidad siempre de la seguridad pública se la hacemos al Ejecutivo, Claro. se la hacemos al gobernador, Esa es una buena cuando razón. quienes los están operando son fiscales autónomos al Poder Ejecutivo, que además no es que sean autónomos, es que responden a otros intereses opuestos al Ejecutivo y por ende opuestos también a la voluntad popular. O sea, el problema no es que ese fiscal esté en contra del gobernador, es que por pelearse con el gobernador no está cumpliendo con su deber. Y la responsabilidad le cae al Y la gobernador. responsabilidad le cae a otro. Entonces, a esos aquí, en China no sé, aquí y en otras partes del mundo se le llama impunidad. Oye, Eloy, fíjate, ahorita me acabas de llevar a una reflexión muy pragmática. Yo creo que soy muy pragmático, con el tiempo me he hecho así. ¿Cómo se va a medir y a conceptualizar el éxito o no éxito de estas fiscalías? Los resultados. Mira, algo que me parece a mí increíble bajo cualquier estándar de medición de resultados, es que el fiscal del Estado, el fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León, lo acaban de ratificar otros 6 años y tiene 2 sentencias. Entonces, 2 sentencias. Por Mira, favor. te la pongo bien fácil ¿Cómo? con ese pragmatismo al que tú te refieres. ¿Has visto, conocen ustedes de algún fiscal autónomo en algún estado del país que esté en el bote? No. ¿Conocen algún ministro del Poder Judicial que esté en el bote?
¿Conocen algún juez que esté en el bote? Pues es como si quisieras poner al perro a cuidar la carnicería, pues no. Entonces, desde ahí partimos en que el problema no es que sean órganos constitucionales autónomos, el problema es que el fiscal no sea autónomo, el problema es que ese fiscal no tiene quien lo esté vigilando y peor, quien lo esté sancionando si no cumple con su deber, porque además está arropado por intereses partidistas. Y eso fue lo primero que decía don Giovanni Sartori en sus libros. Él decía, si no hay quien vigile a los vigilantes, el sistema está podrido. Entonces, en resumen, debe de quedar las fiscalías bajo la guía de los que reciben finalmente la responsabilidad de garantizar la seguridad, es el Ejecutivo. Exacto, por un lado. Y por otro, espero que la próxima legislatura, que ya entra en los próximos meses, en septiembre, me estoy refiriendo a la local, Sí. que eche para atrás estos nombramientos que fueron aprobados por... sí se puede. Sí se puede. Bueno, desde luego que sí. sí, perdón. No, adelante. Hay un tema ahí que se está, creo que Javier Navarro, Estando, secretario general de Gobierno, mencionó Hacia eso iba. que se iba a impugnar. ¿Por qué? Porque, mira, aquí el Congreso local de alguna manera quiso hacer una mutación de sus propios reglamentos. El tema del quórum, les faltaban, tengo entendido, 2 diputados para poder elegir los fiscales. Ellos dicen, no, pero es que ante la ausencia de ellos, el quórum, el número de diputados cambia. Entonces ya lo podemos elegir. Entonces, ¿para qué es el quórum? Este tema, creo yo, se va a judicializar, se va a ir a la Suprema Corte. Así es. Se va a ir hasta la Suprema Corte y si se es va que existe todavía la Suprema Corte. y se va a resolver y se va a resolver en un año, Todo año y está medio. Por lo revuelto. pronto, lo que sí queda claro es que las denuncias electorales de este proceso las van a manejar los fiscales actuales, los que acaban de poner. Entonces se va a politizar todavía más el tema postelectoral. Va a estar interesante. Ahí está la la clave de razón todo esto, el motivo y la verdad. sí. claro. Bueno, otra vez, la partidización de estos supuestos órganos constitucionales autónomos. Ahí está, acabas de poner el dedo en la llaga. Ahora, me gustaría volver... El renglón en el Sí, dedo. volvamos al tema original. ¿Conviene o no la reforma al Poder Judicial? Sí conviene, con algunas correcciones. Que espero que las haga la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Virtual, porque entiendo que todavía no le han dado... Ya es presidenta electa, ¿no? Ya se maneja así en los medios. No se ha terminado. Ah, sí. Bueno, Tiene que validar primero el tienen que Tribunal validarlo, Electoral, sí. ¿verdad? Todavía están ahí en proceso algunas Ya impugnaciones. hasta le dijeron comandanta suprema. Bueno, eso fue, también le dieron un bastón de mando que no sirve para nada, o no sé para qué le pueden usar un bastón de mando. Pero a lo que voy es, sí, hay que reflexionar cuál va a ser el procedimiento. Miren, con esto termino. Hay más de 16,800 casos en litigio que tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia, y si va a estar distraído ese órgano viendo con esto de las elecciones y del que ahora en vez de 11 ministros van a ser 9, etcétera, yo no sé cómo vamos a desahogar esos casi 17,000 casos que están guardados, durmiendo el sueño de los injustos. No, bueno, es otro tema muy interesante. O sea, vamos a tener cambio de jueces y magistrados, pero más burocratización, impunidad, ¿no? Sí va a haber más burocratización, pero al mismo tiempo va a haber más vigilancia también de la actitud de los jueces. Que la vigilancia no es porque, si no lo hago bien no me van a reelegir. No, es porque ya se va a inventar un órgano que se llama órgano de disciplina, que te va a poder meter al bote si estás haciendo mal tu trabajo. Okay. Entonces, ese sería el órgano vigilante. Ese sería el órgano vigilante. Que eso es lo mejor que hay en esta reforma judicial, y de la cual yo estoy a favor. Falta. Sí, yo también lo estaría. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de La Nocturna. Gracias, José Daniel. Gracias, Eloy. Gracias. Pásenla muy bien este domingo. Cuídense de la lluvia y esperamos contar con usted sin falta el próximo domingo. Gracias por lo pronto. Hasta entonces.